político, sociológico, que trata de escudriñar en las causas profundas de los hechos sociales. Sabemos que en estos 50 años se ha escrito mucho, y mucho de lo escrito también tiene el sesgo de quien quiere contar la verdad a su modo. Nos encontramos con verdades oficiales, con verdades edulcoradas, con verdades calculadas para lo políticamente correcto, para la conveniencia coyuntural de quien emite o publica. Nosotros, en este ejercicio de memoria, nos propusimos escribir desde la emoción. Nos propusimos, los 20 coautores de este libro, contar tal como lo sentimos ese momento que vivimos en el antes, durante y después del golpe de Estado en 1973. Son 20 historias estructuradas en paralelo que conforman un mosaico indesmentible de lo que realmente se vivió. Son historias diminutas, son historias pequeñas de gente sencilla, todos jóvenes que en alguna medida no tenían acceso a las decisiones del poder, pero se habían comprometido con sus sueños, con sus utopías, con toda su voluntad por una sociedad más justa, creyendo en ese camino al socialismo por la vía democrática, creyendo en que se podría torcer la mano al poder ancestral que desde antes de la República estuvo manejando la patria. Salvador Allende, después de 4 postulaciones, logra el triunfo con un 36% mayoría relativa el 4 de septiembre de 1970. Esa noche, en la Universidad de Chile, en Alameda, nos congregamos los jóvenes, no se rompió ni un farol, nada. Fue el primer discurso del presidente Allende, magistral, una pieza que marcó el camino a seguir en estas reformas profundas del sistema político y económico chileno. Pero esa misma noche, en el Palacio de Washington, Nixon ordenaba a Kissinger, de forma procaz, a garabato limpio, le decía que había que hacer lo imposible porque Salvador Allende no podía asumir. Y esa noche, mientras el pueblo estábamos en la Alameda escuchando al compañero Allende, se estaba fraguando, ordenando el complot para desestabilizar, impedir que asumiera Salvador Allende y después también, ¿verdad?, hacer chirriar la economía chilena con un bloqueo, con medidas de intervención a través de pago a quienes se volaron el pago de los camioneros, en fin, hay una sucesión de hechos sediciosos y de un complot civil y militar que fue estructurando la demolición de este sueño que duró 1000 días. Lo que escribimos en este libro, somos 20 jóvenes, el menor, Juan Cartagena, periodista actualmente, tenía 12 años para el golpe. Y él lo vivió yendo al liceo, en el centro de Santiago, y lo devolvieron a la casa porque ya estaban sobrevolando los aviones sobre la Moneda y los tanques estaban ocupando el centro de Santiago. Y él se devuelve a su casa y en la población comienza a organizar, digamos, la supuesta resistencia. Y esto es un común denominador. Todos, en todo el momento, en algún momento sintieron ese afán, ¿verdad?, de total entrega, de defender el gobierno popular. Pero lo querían hacer con ondas, con linchaco,
con alguna pistola calibre 22 contra las .30, contra los tanques, contra la aviación que ejerció, ¿verdad?, su poder nefasto, bombardeando la moneda y después con el crimen de Salvador Allende. La traición marcó a Chile, pero en este libro podemos encontrar las voces de la mujer, las voces de mujeres que en ese momento Vivian Montesino, que abre el libro, cuenta que ella ese día 11 de septiembre iba a ir al control de la calidad de su primer hijo. Le tocaba el control del primer mes de vida y se estaba desplazando a Santiago, totalmente dedicada y absorta en su rol de madre. Iba a partir al centro al control de la calidad, digamos, que se practica a los niños al primer mes. Bueno, en ese momento se dio cuenta y esto la mesa, digamos, se da cuenta de que había un golpe de Estado, tan anunciado un golpe de Estado. Se comentaba en los sindicatos, en los barrios, en las juntas de abastecimiento de precios, se comentaba de que venía el golpe de Estado. Y todos soñaban con que iba a haber militares constitucionalistas que iban a defender la institucionalidad democrática y que el pueblo, junto a sus soldados democráticos, iban a vencer al golpismo. Desafortunadamente, ese golpe ordenado el 4 de septiembre por la potencia imperial significó que se alinearan a través de pagos hechos por la CIA, y estos está jóvenes en los archivos desclasificados del Pinochet File, es la propia CIA, es el propio gobierno norteamericano que 50 años después va desclasificando, decodificando esos archivos secretos, y ahí aparecen con nombre y apellido. Edward, el dueño del Mercurio, allí aparecen los pagos que se hizo el año 64, ¿verdad?, a jerarcas de la democracia cristiana para vencer al frente, al FRAP, que presentaba Allende como candidato. O sea, desde siempre el imperialismo tuvo sus garras en este complot. Y las mujeres, había Rosita Sassi, tenía 27 años para el golpe, y ella estaba esperando de 7 meses su segundo hijo. Y también ella había trabajado en la campaña de Salvador Allende. Ella asistía al Instituto Chileno Soviético de Cultura, iba y le regalaban libros para que leyera, y tenía una biblioteca de muchos folletos que le regalaban en el instituto, lo tenía en su casa. Ella, en el año 71, iba a empezar el Partido Comunista, la Juventud Comunista, y su papá, Zorro Viejo, digamos, un dirigente poblacional antiguo, le dijo: niña, no te metas porque tú ya tienes un hijo, y si hay algo, por quienes van a vivir primero va a ser por ustedes, por nosotros, por los comunistas. Y así fue. También tenemos el relato de una compañera que tenía 19 años para el golpe, se había recibido de técnico agrícola en Ovalle, en la región de Coquimbo, y ella no se va de Chile, pero vive todo ese primer decenio de represión salvaje, de soberbia, de prepotencia. Ella va a visitar en la cárcel de La Serena a un pariente que estaba detenido, y ese día es cuando es el día posterior al paso de la caravana de la muerte, y con una situación de impiedad que no tiene nombre, no tiene perdón de Dios, desde la puerta de la cárcel gritaron a viva voz los nombres de los que habían asesinado en la caravana de la muerte, y le dijeron a estos, y lo dictaron a viva voz desde la puerta: tienen que ir a recoger los restos al servicio médico legal. Imagínense esa situación cuando madres, abuelas,
que estaban esperando saber de sus seres queridos, les gritan de esa manera que han sido aniquilados por la caravana de la muerte. En este relato tenemos también mujeres que hacían su vida normal. Tenemos el relato de una compañera que era secretaria de la Cámara de Comercio en Valparaíso y vivía en Viña, y se estaba desplazando a trabajar ese día, a tomar una micro en la calle Libertad. Y en Vía del Norte, más o menos donde ella vivía, camina a las 2 cuadras y se encuentra con todo el centro de Viña artillado, con tanques, y le ordenan los infantes de Marina que se devuelva y que ponga la radio, que no está para dar el crecer, pero se lo retire inmediatamente y nadie puede salir. Bueno, así, digamos, tenemos también el testimonio de mujeres que eran estudiantes secundarias de cuarto medio del Liceo número 1 de Niñas, a quienes saludo porque están acá presentes hoy, compañeras del cuarto medio del año 73 del Liceo 1 de Niñas. Ellas fueron encarceladas, muchas de ellas, en el buque cárcel Esmeralda o en el Silva Palma. Las iban a sacar del aula y las llevaban para interrogarlas. ¿Cuál era el pecado para la Junta Militar? Haber sido dirigentes políticas secundarias, presidentas, vicepresidentas del centro de alumnos del liceo. Ellas, muchas de ellas, compañeras tanto que estaban en la universidad, que estaban en los liceos, sufrieron una represión despiadada. Y hago aquí un acápite para saludar también a Cristina Fuentealba, que es dirigente de las expresas políticas de la cárcel del Buen Pastor en Valparaíso, que vivió justamente este circuito del terror, del terrorismo de Estado, donde honrosos marinos que figuran el pabellón, ¿verdad?, y que honran la memoria de Arturo Prat, se convirtieron en verdugos, en torturadores, en una máquina de muerte que no respetó a mujeres embarazadas, que no respetó edades, y que justamente en el libro Lolita Lola, Memorias Sonora de las ex prisioneras del Buen Pastor, que también es un libro de memoria que ha aparecido en este tiempo, ahí se da cuenta, digamos, de cómo las chiquillas, jóvenes, las lolas, eran perseguidas por usar minifalda. Si una lola iba en el barrio con minifalda, los pacos o los infantes de marina o los militares que hubieran le rompían la falda a los hombres que iban con pelo largo. Acuérdense, era la época del rock, de los hippies, y en ese momento le tijereteaban el pelo. Ahí, o sea, una humillación aberrante en contra de la población civil. En ese periodo, así tenemos historias, digamos, de las mujeres valientes que fueron siendo las cuidadoras, la retaguardia del hombre más combatiente. Pero en esta historia encontramos, por ejemplo, lo cuenta Enrique Núñez. Enrique Núñez vivía en los nortes, cerca de Libertad, y su población era de pueblos marinos prácticamente. Y su mamá tenía una casa de estudiantes. Entonces, después del golpe de Estado, esa casa de estudiantes, muchos niñas sobre todo que vivían ahí, sus papás le dijeron que se fueran, que dejaran la residencia y se fueran a su casa por mayor seguridad. Entonces, ellas se mudaron y llevaron sus libros. Y cuando los soplones del barrio vieron que estaban saliendo libros de esa casa, supusieron que era una casa de terroristas y allanaron la casa de nuestro amigo y compañero Enrique Núñez. Y cuando entra, cuenta Enrique, entra un teniente joven de la Armada, en forma muy prepotente, ¿verdad? Entra a la casa y entra al living. La mamá se levanta y le dice: joven, ¿usted es guacho
o no le enseñaron en su casa que cuando se entra a una casa se pide permiso y se presenta ante la dueña casa, el marino se quedó pálido, se reubicó, reculó en su posición soberbia y dijo: perdón señora, estoy cumpliendo órdenes, tengo que revisar su casa. Pero se destaca ahí como la mujer corajuda, que no se amilana, que no se asusta y que defiende su casa, defiende sus hijos, y eso está en este libro. Por eso me he detenido en esta parte, digamos, porque las compañeras están transversalmente en este libro, y esto es realmente un testimonio también feminista, de un feminismo que tiene raíces profundas en la convicción del cambio social, en no ser personas que las distraían con el Sema Chile, ¿verdad?, que después se apropió justamente doña Lucía y se enriqueció a través de esa fundación que era los centros de madre, pero de darle la connotación de colectivo a los barrios. Las mujeres tenían un rol importantísimo en la dirección de la Junta de Abastecimiento de Ingresos, en el reparto equitativo de la comida, pero también, lógicamente, contrarrestar a aquellas otras mujeres que sacaron cacerolas para reclamar por el desabastecimiento, porque esas mujeres, manipuladas por la prensa oficial, por el Mercurio de esa época, creían que era culpa del gobierno popular si faltara la comida. Pero aquí se cuenta, una mujer cuenta en este libro que estaba casada con una familia de derecha, y que en esa familia de derecha, que estaba ligada a dueños de supermercados, que eran grandes tiendas, en ese tiempo no había supermercados, pero las grandes tiendas italianas eran los que estaban organizando el acaparamiento para que no llegara la mercadería a los barrios. Y como contrapunto de eso, los jóvenes secundarios, también se cuenta aquí, jóvenes que tenían 17 años promedio para el golpe, último año del Instituto Comercial, último año del Liceo Eduardo Labarra, y estaban haciendo trabajos voluntarios desde las 6 de la mañana en la estación Parón para descargar los sacos de harina que llegaban a Valparaíso desde La Calera, y ellos con eso colaboraban para que la harina llegara a las panaderías y se pudiera abastecer de pan a la población, porque el golpismo había impedido de verdad que el abastecimiento fundamental, como es el pan, llegara a los hogares. Pero los jóvenes estaban ahí y nadie se movía por plata, todo era convicción, utopía, sueño. Se levantaban con su uniforme y después llegaban al colegio como empolvados, pero los compañeros inspectores sabían de dónde venían, no les decían nada, venían llenos de la harina que habían descargado, pero lógicamente era un orgullo para ellos haber trabajado el trabajo voluntario. Esa noche del 10 de septiembre, ellos al día siguiente de la madrugada, ellos se estaban desplazando a cumplir con su pega voluntaria, a ir a